Aquel día, el tesoro más grande del mundo no era de oro, sino de una fe que quemaba en el alma. Jerusalén vibraba bajo el sol, una ciudad de contrastes donde la riqueza del templo ignoraba el dolor de las sombras. Entre los miles de peregrinos, una figura pequeña y vestida de luto caminaba con la dignidad de quien ya no tiene nada que perder. En el año 33 de nuestra era, ser viuda era una sentencia de invisibilidad y hambre constante. En su mano, el metal frío representaba todo su patrimonio. 2 blancas, apenas una fracción de un denario romano. Sentado frente al arca de las ofrendas, un hombre de Galilea observaba lo que nadie más se detenía a mirar. Hombres ricos pasaban primero, dejando caer pesadas bolsas de monedas para que el estruendo anunciara su supuesta piedad. El sonido del metal golpeando el metal era música para los orgullosos, pero ruido vacío para el cielo. La viuda se detuvo. Sabía que si entregaba aquello, esa noche no habría pan en su mesa. Sin embargo, su corazón latía por algo más grande que el hambre. Ella no buscaba el aplauso de los hombres. ¿Cómo puede un par de monedas valer más que una fortuna entera a los ojos de lo eterno? Jesús llamó a sus discípulos. Estaba a punto de decir algo que cambiaría la forma de entender la riqueza para siempre. El mundo entero cree que el valor de un hombre se mide por el peso de su bolsa. En el año 33, el segundo templo era una maravilla de mármol blanco y láminas de oro puro. 13 arcas con forma de trompeta recibían las ofrendas, diseñadas para amplificar el sonido de cada donación. Los fariseos se aseguraban de que su oro cayera desde lo alto para que todos escucharan su generosidad. El tintineo constante de los siclos de plata llenaba el aire como un aplauso comprado. Detrás de las túnicas de seda, una mujer de manos agrietadas esperaba su turno en el silencio más absoluto. Para los sacerdotes, ella era solo una mancha en la opulencia. Para los ricos, alguien que estorbaba el paso. Había vendido sus últimos muebles y gastado sus energías buscando trabajo en una ciudad que la ignoraba. Jesús, sin embargo, no escuchaba el ruido del metal. Él escuchaba el latido de los corazones. Ella apretaba sus 2 blancas, conscientes de que eran el precio de su última comida. Mientras el templo acumulaba fortunas, las leyes de los hombres habían dejado a las viudas desamparadas. Ella dio un paso al frente. El silencio que siguió en el cielo fue más fuerte que todo el oro del mundo. Aquel día, el cielo contuvo el aliento mientras 2 pequeñas piezas de cobre caían al abismo. A diferencia del estruendo del oro de los ricos, la ofrenda de la viuda apenas emitió un susurro. Nadie se volvió a mirarla. Para los presentes, aquel gesto carecía de valor e importancia. Al abrir su mano, la palma estaba marcada por el frío del metal que ya no poseía. 1000 años de leyes y sacrificios no pesaban tanto como aquel acto de entrega absoluta. Jesús se puso de pie, su túnica de lino sencillo contrastando con la seda de los fariseos. «En verdad os digo», comenzó a decir, atrayendo la atención de sus discípulos hacia la mujer. Él no veía la cantidad, sino la proporción, no el metal, sino el sacrificio. Los ricos daban de lo que les sobraba, de su abundancia, sin sentir la pérdida en sus mesas. Pero ella, de su pobreza extrema, lo dio todo su sustento, toda su seguridad. En los registros de la eternidad, aquellas 2 blancas valían más que todo el tesoro del templo. ¿Qué es lo que realmente estamos dispuestos a entregar cuando no nos queda nada más? Al cruzar el umbral del templo, la viuda dejó atrás el brillo del oro para abrazar la sombra de su realidad. Pasó frente a los puestos de pan, donde el aroma del trigo recién horneado golpeaba su estómago vacío. Sus manos, ahora libres de toda carga material, se sentían extrañamente ligeras y pesadas a la vez. En Jerusalén, 1900 años antes de nuestra era moderna, el hambre no era una metáfora, era un dolor físico. Mientras tanto, en los atrios, los seguidores de Jesús debatían sobre el extraño cálculo del Maestro. Jesús les explicó que el valor no reside en la cantidad que se entrega, sino en lo que queda en la bolsa.
Aquellos que daban miles de siclos seguían siendo inmensamente ricos. Ella, tras dar 2 blancas, no tenía nada. Lo que Jesús vio en ella fue una confianza radical, la certeza de que Dios proveería donde el dinero faltara. El sol comenzaba a descender sobre las colinas de Judea, tiñendo de sangre las piedras de la ciudad santa. Llegó a su pequeña habitación, un espacio donde el silencio era el único compañero constante. Se arrodilló sobre el suelo de tierra, convirtiendo su pobreza en un acto de adoración continua. Pero la historia no terminaba en su carencia. Una transformación invisible estaba a punto de manifestarse. Mientras el mundo dormía, una balanza invisible se equilibraba en el templo de lo eterno. Los sacerdotes contaban las ganancias del día, ignorando que la ofrenda más valiosa ya no estaba allí. En su pequeña habitación, la viuda sentía una plenitud que el pan físico jamás podría otorgar. Al amanecer, el hambre volvió a llamar a su puerta, pero su espíritu no flaqueaba ante la necesidad. Salió a las calles de Jerusalén. 1200 pasos la separaban de su destino incierto. Jesús continuaba enseñando. Su mirada buscaba a aquellos que, como ella, daban desde la carencia. «No os afanéis por vuestra vida», resonaba su voz, como un eco que llegaba hasta el rincón más pobre. En una esquina del mercado, un extraño se detuvo ante la viuda, movido por un impulso inexplicable. No era una limosna, era el pago por un trabajo que ella creía haber perdido para siempre. Aquel que lo da todo, descubre que el universo no puede quedarse con su deuda por mucho tiempo. Mientras los ricos temían perder su fortuna, ella, sin nada, se sentía dueña de una herencia eterna. Pero algo más profundo estaba ocurriendo. Su historia estaba siendo escrita en el corazón de los siglos. Bajo los arcos de piedra, el maestro comenzó a diseccionar la anatomía de la intención humana. Para los hombres, 10.000 siclos eran una fortuna. Para Dios, eran solo el sobrante de un corazón cómodo. La viuda no dio una parte, dio la totalidad de su existencia contenida en 2 fragmentos de cobre. Jesús advirtió sobre aquellos que devoran las casas de las viudas mientras hacen largas oraciones de fachada. Mientras ellos hablaban de leyes, ella personificaba la ley suprema: amar a Dios sobre todas las cosas. Aquel rincón del templo, antes un lugar de comercio, se convirtió en un santuario gracias a su sacrificio. Los 12 se miraban entre sí, cuestionando sus propios conceptos de éxito y provisión divina. «Esta viuda pobre», dijo Jesús, recalcando cada palabra para que el eco resonara en la eternidad. Ella no sabía que estaba siendo el centro de la enseñanza más profunda del Mesías. En su pobreza, ella era más libre que el rey, porque nada la ataba a la tierra. Las sombras se alargaban, señalando que el tiempo de las palabras estaba terminando y el de los hechos comenzaba. Al igual que ella lo dio todo, Jesús sabía que pronto llegaría su turno de entregar hasta la última gota. 2000 años después, el nombre de los ricos se ha borrado, pero el susurro de sus monedas aún retumba. Jesús no buscaba monedas, buscaba la intención pura que solo florece en el desierto de la necesidad. La viuda regresó a su labor, sin saber que su nombre se convertiría en sinónimo de fe inquebrantable. Dar de lo que sobra es un acto de cálculo. Dar de lo que falta es un acto de amor absoluto. A veces, el cielo guarda silencio mientras observa el sacrificio más doloroso de un hijo. Ella no dejó oro a sus hijos, les dejó el ejemplo de una confianza que no conoce fronteras. Jerusalén seguía su ritmo frenético, ignorando que la verdadera gloria acababa de pasar por sus puertas. En el reino de los cielos, los últimos son los primeros, y el vacío de una mano es su mayor riqueza. Jesús miró a sus discípulos una última vez esa tarde, sellando la lección en sus almas con fuego. Aquel que comprende el secreto de la viuda deja de ser esclavo de lo que posee. La oscuridad cubrió el templo, pero una pequeña luz seguía encendida en el barrio más pobre. Pero la mayor sorpresa no fue lo que ella dio, sino lo que estaba a punto de recibir del cielo. Al final de los tiempos, no seremos juzgados por lo que acumulamos,
sino por lo que fuimos capaces de soltar. Aquel amanecer, la viuda encontró en su puerta lo que el dinero no puede comprar: la mano de una comunidad conmovida. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino del asombro de quien descubre que Dios nunca llega tarde. Pocos años después, las grandes piedras del templo caerían, pero el acto de esta mujer permanecería en pie. Los discípulos, convertidos en apóstoles, llevarían esta historia a los confines de la tierra, de Jerusalén a Roma. 2026 años después, su sacrificio sigue desafiando la lógica de un mundo basado en el consumo. Jesús sigue sentado frente al arca, observando no la cantidad, sino la pureza del desprendimiento. La historia de la viuda no es un relato sobre la pobreza, es un espejo sobre nuestra propia generosidad. Ella entregó 2 blancas y recibió a cambio una mención en el libro más leído de la humanidad. En el silencio de su entrega, ella gritó una verdad que aún estremece los cimientos del orgullo humano. Porque para aquel que lo da todo por fe, el final no es una pérdida, sino el comienzo de una abundancia sin fin. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. La pregunta ahora es: ¿qué darás tú?